te olvide grabar. Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida al programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, en el que presentamos este reporte de noticias del medio ambiente en voz de Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Bien, muchas gracias y un saludo a todo nuestro auditorio, a toda la gente de producción y a la gente de Laudato Si. Muchas gracias. A nombre de mis compañeros, pues también te doy la bienvenida. ¿Y de qué nos vas a comentar hoy, Miguel Ángel? Pues vamos a seguir con las noticias tristes. Vamos a hablar de que México está liderando a nivel mundial pues los asesinatos de ambientalistas que han aumentado en el último año en un 67% y que además el 95% de los casos pues se queda en completa impunidad, de acuerdo con un informe de Global Witness. Ese es el tema que voy a tratar ahora. Así es, y luego con un acuerdo de Escazú firmado por países latinoamericanos en los que los gobiernos se han comprometido a protegerlos. Pero en Así fin, te es, escuchamos, Miguel Ángel, te escuchamos. muy bien. Es un acuerdo de Escazú que al parecer es letra muerta, ¿no? Porque no es vinculante y es muy poco lo que los gobiernos están haciendo. Pero ya lo comentaremos al final. Claro, Bueno, pues para entrar en materia, en México, la organización Global Witness documentó 30 ataques letales contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el año 2020, lo cual representa un aumento del 67% con respecto al año anterior de 2019. Además, la impunidad de los delitos contra los defensores sigue sorprendentemente alta. 95% de los asesinatos no dan lugar a enjuiciamiento. En su informe, la organización no gubernamental señala que la tala estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques y que la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra representantes de comunidades indígenas. Desde 2012, Global Witness ha recopilado datos sobre asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. En ese tiempo se ha puesto de manifiesto un panorama sombrío y la evidencia sugiere que a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta. Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también impulsan la violencia contra los defensores de la tierra y del medio ambiente. En 2020, Global Witness registró 227 ataques letales, un promedio de más de 4 personas por semana, lo que lo convierte en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida y los ecosistemas vitales para la biodiversidad y el clima. Como siempre, dice Global Witness, estos ataques letales tienen lugar en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra los defensores, incluida la intimidación, la vigilancia, la violencia sexual y la criminalización. Nuestras cifras son, casi con certeza, una subestimación y muchos ataques contra defensores no son denunciados. Las principales conclusiones del informe 2021 de Global Business son: 2020 es el peor año registrado. En 2020, más de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo 3 países: Colombia, México y Filipinas. Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos en 2020, con 65 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en el contexto de ataques generalizados contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de las esperanzas del Acuerdo de Paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID-19 empeoró la situación.
Los cierres oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares y se recortaron las medidas gubernamentales de protección. En México, Global Witness documentó 30 ataques letales contra defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020, un aumento del 67% respecto a 2019. La tala, como les decíamos al principio, estuvo vinculada a casi una tercera parte de estos ataques y la mitad de ellos fueron dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra los defensores sigue siendo sorprendentemente alta. Hasta el 95% de los asesinatos no dieron lugar a enjuiciamiento. En Filipinas, el deterioro de la situación de los derechos humanos ha recibido una creciente condena internacional. La oposición a las industrias dañinas a menudo se enfrenta con violentas represiones por parte de la policía y del ejército. Según Global Witness, más de la mitad de los ataques letales estaban directamente relacionados con la oposición de los defensores a proyectos de minería, tala y represas. Los años en el cargo del presidente Duterte han estado marcados por un aumento de la violencia contra los defensores. Desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados. Un aumento impactante para un país que ya era de por sí un lugar peligroso para defender el medio ambiente. Más de 200 defensores del medio ambiente, como ves, fueron asesinados el año pasado solamente. En los casos en que los defensores fueron atacados por proteger ecosistemas particulares, el 70% trabajaba para defender los bosques del mundo de la deforestación y el desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi las 3/4 partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica de cada país. Casi el 30% de los ataques estaban relacionados con la explotación de recursos, tala, minería y agroindustria a gran escala, represas hidroeléctricas y otra infraestructura. De estos, la tala fue el sector vinculado a más asesinatos, con 23 casos. En México se experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, con 9 en el año 2020. Al igual que los impactos de la crisis climática en sí, los impactos de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no se sienten de manera uniforme en todo el mundo. El sur global está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes. Y en 2020, todos menos uno de los 220 asesinatos registrados de los defensores tuvieron lugar en los países del sur global. Continuó el número desproporcionado de ataques contra los pueblos indígenas, con más de un tercio de todos los ataques fatales contra los pueblos indígenas, a pesar de que estas comunidades representan solo el 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas también fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020. Ese mismo año, casi 9 de cada 10 víctimas de ataques letales eran hombres. Al mismo tiempo, las mujeres que actúan y alzan la voz también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres a menudo tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias. Muchas empresas están involucradas en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado a la crisis climática al borde, sino que ha perpetuado la matanza de defensores. En demasiados países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las corporaciones operan con casi total impunidad. Debido a que el equilibrio de poder está a favor de las corporaciones,
Es raro que alguien sea arrestado o llevado a los tribunales por matar a los defensores. Cuando lo están, generalmente son los hombres que disparan los que sostienen las armas y no los que de otro modo podrían estar implicados directa o indirectamente en el crimen. Esto es el autor material, o son los autores materiales a quienes se detiene y encarcela y se les llega a juzgar, y no a los autores intelectuales. Pero ¿qué ha pasado con los gobiernos? Los gobiernos tienen también su parte en todos estos hechos, y pues prácticamente afirma Global Witness, dice que los gobiernos se han hecho de la vista gorda y no han cumplido con su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. Esto, como lo mencionabas bien al inicio de nuestro programa, a pesar de que el Acuerdo de Escazú ya fue ratificado por gran parte de los países, entre ellos México, pero pues no están haciendo nada por proteger a los defensores de la tierra y del medio ambiente. Es el caso de México, ¿no? Donde tenemos pues todo el sureste de México que está siendo devastado por los megaproyectos del gobierno actual y que no se está haciendo nada por parte del gobierno para defender a las comunidades indígenas y realmente no sabemos qué está pasando ahí porque no hay información y como lo menciona Global Witness, es en estas comunidades donde más se vulneran los derechos humanos. En lo personal, tengo conocimiento de mucha gente, de muchos indígenas de Chiapas y de Oaxaca que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen e ir a parar a Tijuana, donde no tienen ningún arraigo, para poder seguir viviendo. Y esto es lamentable y no está documentado en ningún lado. Y aquí, pues también el gobierno actúa del lado de las corporaciones y utiliza, en este caso, a la Guardia Nacional, al Ejército o a grupos paramilitares para amedrentar a las poblaciones indígenas, a las comunidades que se niegan a ceder los derechos de sus tierras. Entonces es algo en lo que poner mucha atención y pues desafortunadamente en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una izquierda, entonces habrá que buscar otras instancias para que se haga una real defensa de los derechos humanos de esas comunidades. Siguiendo con Global Witness, eh, pues dice que los gobiernos se hacen de la vista gorda y que no cumplen con su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y del medio ambiente y en muchos casos son ellos quienes perpetran directamente la violencia y en otros son cómplices de las empresas. Peor aún, establece que estados de todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Brasil, Colombia y Filipinas, utilizaron la pandemia de COVID-19 para fortalecer medidas draconianas para controlar a los ciudadanos y cerrar los espacios cívicos. Existe un vínculo claro entre la disponibilidad de espacios cívicos y los ataques contra los defensores. Las sociedades más abiertas y tolerantes ven muy pocos ataques, mientras que en las sociedades restringidas los ataques son mucho más frecuentes. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en estados con libertades cívicas limitadas. Es probable que los asesinatos en espacios cívicos cerrados no se denuncien. Aquí destaca y está por hacerse visible nuevamente el caso de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, donde a Samir Flores, uno de los principales activistas, pues lo asesinaron a las puertas de su casa antes de realizar la consulta popular para ver si se dotaba o no de agua de la planta de tratamiento de aguas residuales a la termoeléctrica. Es un caso que no se ha solucionado y que sí se ha enturbiado por parte del gobierno del estado, que incluso ha afirmado saber quiénes fueron los que lo asesinaron, pero que no actúan para no empeorar las cosas. Y el manoseo
que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad y el mismo gobierno federal de ese caso, pues ha provocado que la población de Huesca pues, esté realmente en pie de guerra, en pie de lucha. Y en los próximos días veremos la destitución seguramente del presidente de Azurco, quien ha estado mintiendo a los ejidatarios acerca de los supuestos convenios con la Comisión Federal de Electricidad, que asegura que les darían 30 millones de pesos cada semestre por la cesión del agua de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso está por ser en los próximos días y ya estaremos al pendiente informando qué es lo que sucede ahí. Toda esta información la pueden encontrar en ambientalnews.mx. Siguiendo con el informe de Global Witness, hace algunas recomendaciones. Señala que a medida que se intensifica la crisis climática, también lo hace su impacto en las personas, incluidos los defensores de la tierra y del medio ambiente. Una acción climática significativa requiere proteger a los defensores. Sin un cambio significativo es probable que esta situación empeore. A medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra los defensores seguirán empeorando. Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y proteger los derechos humanos, protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para responsabilizar a las empresas por sus acciones y ganancias. Los legisladores se han basado demasiado en la autoevaluación corporativa y los mecanismos corporativos voluntarios. Como resultado, las empresas continúan causando, contribuyendo y beneficiándose de los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales, particularmente a través de las fronteras. Las Naciones Unidas deben reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos e implementar las recomendaciones del relator especial sobre defensores de derechos humanos y del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Asimismo, los estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a los defensores de la tierra y del medio ambiente y derogar la legislación usada para criminalizarlos. Exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra los defensores. La Comisión Europea se prepara actualmente para publicar una legislación vinculante sobre diligencia debida, incluida una iniciativa sobre gobierno corporativo sostenible. Global Witness pide asegurarse de que esta iniciativa requiera que todas las empresas que hacen negocios en la Unión Europea, incluidas las instituciones financieras, identifiquen y aborden los daños ambientales y de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor. Esta legislación debe incluir regímenes de responsabilidad sólidos y sanciones para responsabilizar a las empresas por no hacerlo. Por último, las empresas y los inversionistas deben publicar e implementar sistemas efectivos de diligencia debida para identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones. Adoptar e implementar una postura de tolerancia cero frente a represalias y ataques a defensores de la tierra y del medio ambiente y brindar remedio cuando se produzcan daños y perjuicios a los derechos humanos y el medio ambiente. Los defensores son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático. Podemos alegrarnos porque incluso después de décadas de violencia, la gente sigue defendiendo su tierra y nuestro planeta. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, contra la contaminación mortal y contra los desastres ambientales, hay esperanza de que podamos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Mientras no se logre,
estamos seguros, y al igual que Global Witness, que la violencia contra los defensores de la tierra y del medio ambiente continuará. Pues qué triste, ¿verdad? Eh, la manera en que yo veo todo esto es de que pareciera que el sur global tuviera la obligación de atender las demandas de las empresas que llegan a instalarse bajo pretexto de abrir empleos muy mal pagados y acabar con los sistemas, los ecosistemas de los territorios. Yo no sé en qué momento todos los gobernantes del sur global doblaron las manos ante esta explotación de recursos y de vidas. Y lo peor del caso es de que muchas de las empresas ni siquiera producen algo que sea útil a la humanidad, ¿no? Ni siquiera producen algo que sea vital para la vida, como para justificar asesinar o invadir o acabar con los ecosistemas de los lugares. Eh, Nada puede justificar semejante forma de tratar tanto a las personas, a los países y a sus habitantes. Y es tan triste escuchar esa complicidad de empresarios y de gobiernos y hacer como que no pasa nada. No es posible, ¿verdad?, que sigamos el sur global cediendo nuestros territorios a la degradación ambiental de la manera en que se está haciendo. Yo no sé por qué esos empresarios con el vano, es un afán de enriquecimiento, pero sin reconocer que la Tierra tiene sus límites. Nuestro planeta no tiene recursos ilimitados. La humanidad no puede seguir permitiendo que sigamos al mismo ritmo de explotación de ecosistemas como antes. O sea, ya estamos viviendo una realidad muy diferente y ya no son tiempos para seguir actuando de esa manera. Yo creo que son tiempos de sentarnos, la humanidad, a decir basta, ¿no? Este sistema está haciendo que colapsen nuestros ecosistemas y la vida de la Tierra, de todo el planeta, y que vale la pena defender, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener mucho dinero, pero si mi planeta está muerto? Si no hay vida en ella, ¿quién va a poder pagar algo, un producto que ni siquiera sirve para nada, ¿no? Eh, yo no sé, pero hay que sentarse a borrar fronteras y hay que sentarse a planificar lo que realmente la humanidad debe de estar haciendo por el planeta y darle su lugar a la vida, ¿no? No puede ser que le estemos dando el lugar al dinero y a los explotadores, pero la vida de todo un planeta, ¿en dónde queda, no? Así es. Me parece penosísimo y sobre todo, fíjate que lo que representa la Amazonía para el mundo era un pulmón muy importante para el planeta, era un ecosistema que mantenía cierto equilibrio entre la vida del planeta. Y al estar acabando con la Amazonía, pues estamos acabando con lo poco que quedaba de equilibrio en nuestros ecosistemas, ¿no? Y es muy triste que sigamos arrasando con este planeta sin distinguir, ¿verdad? Es como estar cayendo a un precipicio, a ciegas, ¿no? Se me hace muy, muy, muy triste esta noticia, de verdad, tanta gente que muere defendiendo la vida. Y también me parece que las Naciones Unidas existen y existen precisamente para evitar toda esa negatividad que se dio por las guerras mundiales del siglo pasado y que aún no aprendamos la lección de que pues así no se trata ni a la humanidad ni a nuestro planeta. O sea, no podemos estar acabando con lo que nos da vida. Qué triste de verdad que estos empresarios sientan que pueden llegar a cualquier país a arrasar, a explotar sus recursos y a matar a su gente. ¿Por qué? Porque quieren su dinero, porque quieren seguir teniendo ganancias exorbitantes. Pero no existe, yo creo que la regulación mundial debe de prohibir ya el procesamiento de productos
que no sirven para nada, que no ayudan a la vida en el planeta. Yo pienso que ya tenemos que sentarnos a decidir qué se puede producir y qué no, pero sobre todo trabajar juntos hacia el bien común, hacia el bien del planeta y de la humanidad. Si no estamos unidos y seguimos divididos en países y seguimos teniendo fronteras políticas y cada país sus intereses personales o particulares, pues no vamos a lograr nada. Yo creo que las intenciones han sido que, que las naciones se unan al Acuerdo de París de manera voluntaria. Pero yo creo que ya no vivimos en tiempos de que si es que quieres, ¿no? Sino que ya debe de ser una obligación de toda la humanidad, cesar esa emisión de gases de efecto invernadero, cesar el uso de ecosistemas con fines de lucro y empezar a trabajar realmente para reconstruir esos ecosistemas que hemos permitido que se destruyan, ah, ah, y que nos ha llevado a un punto pues de no retorno, casi, casi estamos en ese punto de no retorno. ¿Te imaginas si de por sí ya nuestros ecosistemas en este momento están tan dañados y seguir todavía y seguir con la misma tónica, con la misma explotación del planeta? El planeta ya no aguanta más, ya no Así puede ser es. más. Y esas vidas, pues qué injusticia tan grande, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Que los sistemas de justicia que también están coludidos, que no actúan para, pues, para hacer justicia, ¿no? Para enjuiciar a los autores materiales e intelectuales. Y lo más triste, desafortunadamente, es que todavía hay gobiernos que están ofreciendo mano de obra barata, materias primas baratas, aunque no sean de ellos, como lo están haciendo actualmente en Estados Unidos. Pues el canciller Marcelo Ebrard ofreciendo la mano de obra y las materias primas de Centroamérica para instalar empresas tecnológicas con la finalidad, dicen ellos, de crear empleos. Imagínate nada más lo que pretenden hacer, ¿no? Yo no Acabar sé con en los qué momento ecosistemas, comenzó eso, en qué momento acabar. empezaron los países del sur global a decir, sí, vente aquí, ven a operar a mi país, acábate a mis ríos, contamina mi oxígeno, contamina mis aguas. O sea, ¿en qué momento, en qué cabeza cabe que esa es una manera de traer progreso, ¿no? Eso no puede ser progreso. Pero Yo los que hacen pienso, eso, los que ujú, hacen eso son las autoridades, son los gobiernos, porque yo he estado con grupos representativos de comunidades y de pueblos originarios, y ellos están por defender sus territorios, están peleando porque los recursos se queden donde están, si son árboles que se queden plantados, que si son recursos naturales que se queden dentro de la tierra, y nadie los escucha. Han estado en las cumbres climáticas de la ONU, expresan sus planteamientos, pero nadie les hace caso. Entonces tiene que haber un cambio de esta forma de relacionarse, esta forma de trabajar, porque no es posible que los gobiernos y los organismos multinacionales sigan haciendo oídos sordos, ¿no? Ahora estamos viendo otro fenómeno que cada vez se vuelve más frecuente. Las manifestaciones de jóvenes activistas de Fridays for Future y de Extinction Rebellion cada vez son más reprimidas por la fuerza pública. Acabamos de ver en Reino Unido, se está viendo en otros países, incluso en Suecia, en Alemania, en Bélgica, y son manifestaciones pacíficas que no lastiman a nadie y que están echándoles a la fuerza pública, pues con agua a presión para disuadirlos, ¿no? Para dispersarlos. Entonces, pues son agresiones en contra de gente que está buscando defender su futuro para poder sobrevivir en un planeta
que como bien dices, cada vez tiene menos recursos. Ya por ahí de junio o julio empezamos a tener déficit en el uso de los recursos del planeta. Y resulta que cada año consumimos los recursos de 2 planetas. Y Así es, eso ya no es sostenible. así es. Yo creo que lo más triste es que lo sabemos, ¿no? Que estos mandatarios, estos líderes mundiales lo saben y a pesar de saberlo, no hacen nada por detenerlo. Esos indígenas que están solos luchando por sus derechos en las Naciones Unidas deberían de estar muy bien acompañados por todos nosotros, ¿no? Deberíamos de defenderlos con mucha más fuerza. No se trata solo de ellos, no se trata de una raza a la que hay que aniquilar a costa de lo que sea. Se trata de que es nuestro planeta, es nuestra vida, somos especies incluidas en este planeta y tenemos todas el mismo derecho a existir. Desafortunadamente, el sur global, por haber sido colonizado de una manera muy salvaje, de una manera muy impositiva, seguimos estando, como te comentaba en el programa anterior, seguimos estando eh, de alguna manera siendo esclavos, ¿verdad? De una industria que no quiere detenerse, que no está dispuesta a dejar de tener ganancias a costa de lo que sea, a costa de un planeta completo. Y a mí se me hace que el tener vida en este planeta es un milagro, ha sido un proceso de miles de millones de años y tenemos la suerte de que nos tocó poder estar aquí, poder disfrutar de este planeta tan bello y estarlo perdiendo, se nos está yendo de las manos de una manera tan injusta. ¿Todo por qué? Porque pues no hay igualdad. Las buenas intenciones de que las personas lo entiendan, lo recapaciten, lo asimilen y se unan a una transición a energías limpias, ¿verdad? Se está llevando demasiado tiempo y esos pronósticos de los cambios climáticos se están adelantando a tal grado en que ya no puede ser nada voluntario, a tal grado en que ya tenemos que remediar. Mientras más tiempo pasa, la solución tiene que ser mucho más drástica. No puede ser seguir cambiar un sistema sin sacrificar cosas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir en el consumismo, en los negocios y en todo eso, y querer ser ricos y querer tener mucho, pero eso no nos ha dejado nada. Si es a costa de la vida, pues ¿de qué nos sirve? No sirve. Y todos los países del mundo son afectados por esos huracanes, por esos incendios, por esos eventos de clima extremo que se anticiparon a los pronósticos de la ciencia y que los tenemos ya encima, con grandes pérdidas económicas. Ese dinero que tanto les preocupa, pues lo están perdiendo en eso, se está perdiendo. Yo veo a mi país muy devastado por sus ecosistemas, muy devastado por el COVID, muy devastado en nuestra economía y creo que es momento en que pues nos levantemos, pero que nos levantemos precisamente para cambiar todo aquello que hemos hecho mal. Yo creo que los países latinoamericanos ya no podemos seguir siendo solamente el territorio al que se invade y se mata a su gente y se les sacrifica solo por el gusto de un empresario, ¿no? No podemos darnos ese lujo. El sur global yo creo que tiene que poner un hasta aquí a esas industrias, ¿no? Porque pues Así ellos se hacen es. ricos, pero nosotros morimos y nuestros ecosistemas mueren. Es correcto. Ya basta de esta explotación de nuestro planeta sin límites, ya basta. Una economía basada en eso pues nos está destruyendo y tenemos que cambiar del sistema si queremos seguir con vida. Sin embargo, los mismos países poco o nada están haciendo. Ya ves que la ONU Cambio Climático les puso como límite el mes de julio para actualizar sus contribuciones nacionalmente definidas, determinadas, y pues no lo han hecho. De 196 países que tenían que hacerlo, aproximadamente 110 han presentado sus actualizaciones. Ya a finales de este mes se va a dar el informe
por parte de la Secretaría, por parte de Patricia Espinosa, para decirnos finalmente cuántos países entregaron sus actualizaciones. Pero podrán ser 110, 120 o los 196. Lo triste es que de acuerdo a cifras preliminares, solamente 11 países, hasta el lunes pasado, solamente 11 países habían manifestado una mayor ambición eh, climática en sus actualizaciones. ¿Se sabe qué países son? No, todavía no. Todavía son números preliminares. Ujú, eso es. Pero, pero ya a finales de mes sabremos quiénes fueron y cuáles fueron las ambiciones que presentaron, cuáles fueron sus metas. Y yo creo que sí, en la cumbre climática de noviembre en Escocia, en Glasgow, tendrá que haber un llamado de atención muy enérgico por parte de la ONU para que los países pues se pongan las pilas y se vayan por la acción climática y por la justicia climática, porque como bien lo dices, no es posible que sigamos así. Ya tenemos, ya el Acuerdo de París cumplió 5 años y no se ve eh, que se pueda cumplir de algún modo, ¿no? Ujú. Ya el IPCC adelantó sus escenarios y se fue a los peores, pero además recortó los tiempos y todavía seguimos sin entenderlo. Así es. Y estamos viendo ya el resultado de eso, de esos ecosistemas tan dañados que causan las migraciones precisamente. Hay Sí, migraciones en América del Sur, en África, hay migraciones en Asia, hay migraciones por todos lados. Por ejemplo, en Bangladesh, el mar, pues obviamente el derretimiento de los glaciares ha subido el nivel del mar y sus tierras fértiles, las más fértiles que tenían, pues estaban cerca de la costa y por la invasión del mar, pues están perdiendo esa fertilidad y los ha estado obligando a irse cada vez más al norte de Bangladesh. Sus vecinos, pues, ¿quiénes son? Es China y el otro país, ahí no me acuerdo cuál es el otro país, pero ellos quieren huir de esta situación, ¿verdad? En donde ya pues no pueden cosechar ni siquiera sus propios alimentos y cuando quieren huir a otros países buscando trabajo, buscando la manera de salir adelante, pues los reciben con ametralladoras, no los dejan pasar. Aquí en América, en México es un gran ejemplo de esas migraciones de Centroamérica que ya perdieron ecosistemas, que ya no tienen manera de sobrevivir y si no los educas para que recuperen ecosistemas, pues van a seguir migrando, van a seguir, o sea, se trata de eso. Ahora la humanidad se trata de estar huyendo de los lugares que ya se los acabó la industria, en el que ya están agotados los ecosistemas y tener que huir de ahí buscando qué, buscando sí. otros países donde también van a estar sufriendo lo mismo, poco a poco lo van a padecer igual. Estamos Eh, regresando a las migraciones originarias, donde sí, la gente se movía hacia donde había tierras fértiles, hacia donde había agua para poder subsistir. así es. Las Ahora lo mismas sigue haciendo igual. especies, ujú, las mismas especies, como ya está cambiando todo el balance del planeta, todo lo que teníamos antes ya está cambiando. Ahorita ya las especies por instinto se están yendo hacia el norte, porque hacia el norte es a donde van a moverse las zonas boscosas, ¿no? Entonces, pues las especies, bueno, están educadas y son independientes, pero los seres humanos dependemos de la voluntad de muchas cosas, dependemos de muchos hilos, de muchos instrumentos, ¿no? Y la verdad es que cuando perdemos los ecosistemas, pues no podemos huir a otro lado porque nos cierran las puertas. O sea, vienen, explotan a nuestros países, pero a la hora en que se necesita ir a otro lado, no te ayudan tampoco. Al contrario, te inducen más a perder eso que te da vida, ¿no? La tierra fértil, el agua limpia, el oxígeno limpio, se pierde. Entonces, pues, ¿a dónde vamos a acabar si no ponemos un alto ahora? Yo pienso que si no, si no frenamos ahora el sistema de vida al que estamos acostumbrados,
un sistema comercial, un sistema mercantil, explotador, donde nadie tiene, bueno, le llaman libertad, ¿no? Le llaman la libertad de abrir el negocio que tú quieras, ¿sí? Pero ¿qué negocios están abriendo que están generando tanta destrucción a la tierra? Entonces, esa libertad como que debe de tener un límite, no se puede producir todo lo que uno quiera, no se puede seguir extrayendo lo poco que le queda al planeta de fértil o de vida. Entonces, tenemos que sentarnos, insisto, sentarnos a planear la solución de este problema, pero con una humanidad unida. Si no estamos unidos, no vamos a llegar a ningún lado. Y si seguimos en un sistema capitalista sin límites de producción, pues tampoco vamos a progresar. Ya estamos en un punto en que o cambiamos o morimos. Sí, y además hay algo muy importante, ¿no? Todos nos quejamos de que hay las lluvias, los huracanes, cada vez hay más fuertes, los temblores, una serie de fenómenos naturales que nos afectan, que nos están afectando día con día. Pero hay algo que no vemos. O sea, si a esos desastres que vemos todos los días, que nos afectan, que afectan a nuestras familias, a nuestros vecinos, y no hacemos nada, ¿qué pasa con aquellos desastres que no vemos? Como el hambre, que ya se está manifestando en Madagascar, en Burkina Faso, en algunos países de África, y que ya la FAO, la misma ONU, han hecho llamamientos en el sentido de que hay que ponerle atención, de que ya la gente se está muriendo de hambre y nadie responde. Entonces, Así es. si no ve, si lo que nos está afectando, si lo que estamos viendo, que son los desastres naturales que nos pegan directamente, no los atendemos, ¿qué pasa con esos otros desastres que no vemos? El hambre, la desnutrición, la malnutrición, Así es. la explotación. Ahora ya es la explotación del hombre por el mismo hombre y del pobre por el menos pobre, ¿no? Así es. Ya estamos llegando a una situación que lejos de, como que el siglo pasado la humanidad eh, estaba muy orgullosa de sus logros científicos, de los avances tecnológicos, pero no podíamos ver esa realidad, ¿no? Que estaba a la vuelta de la esquina al inicio de este milenio, que a todos nos tomó por sorpresa, como ladrón por la noche. Y efectivamente lo que el Papa Francisco dice en la encíclica Laudato Si es que los más afectados son los pobres, los que menos tienen que ver con esta contaminación, con esta situación. Son los primeros a los que les está pegando. Muchos países que por las sequías pues ya no pueden sobrevivir y hay que estar buscando la manera de recuperar esos ecosistemas. La humanidad debería de estar más bien centrada en eso que en estar acumulando riqueza, una riqueza pues que es efímera, sí está devastando la vida, ¿no? Los dólares no se comen y el Así petróleo es, no se bebe. así es. O sea, tantos años de evolución y presumir que somos la especie más inteligente, pero ¿en dónde está esa inteligencia? O sea, la opaca la falta de sabiduría, la opaca la ambición de la gente, ¿no? De los gobiernos. Sí, estamos en una gran desventaja en el sur global, en una gran desventaja, aunque el cambio climático pues es en todos los países, ¿no? Así Y es. a ver cómo nos va a ir ahora. Pero ¿qué tal en vez de dar soluciones a esta crisis climática? Pues ya estamos pensando, e igual en México, ¿eh? Estamos pensando ya en ir a la Luna y a Marte. ¿En serio? Ahí Ya, es más difícil la vida y estamos ya, buscando la vida donde es mucho más difícil. Este es nuestro hogar. Aquí es donde están las condiciones que nos pueden dar vida y las estamos acabando sin tener ni siquiera la oportunidad de llegar a otro planeta que pudiera ser habitable, ¿no? ya el Ni presidente lo siquiera. anunció. ¿Eh? Ya el presidente lo anunció el martes pasado
¿Qué dijo? que México va a buscar la forma de ir a la Luna y a Marte. Ujú. En lugar de resolver los problemas que tenemos en esta tierra. Así es. Es la, En fin, la sin razón del ser humano. así es. En fin, Carmen, pues este es el mensaje que tenemos, el comentario que tenemos para esta semana. Es muy triste, como ya lo hemos comentado. Y pues a ver qué nos trae la semana que entra. Sí, Que ya esperemos. empiezan las pláticas preparatorias para la COP26. Vamos a ver si ahí se ponen las pilas, si se ponen fuertes, hablan duro para que tengamos una COP26 que realmente dé resultados. Así es, que no sea en vano, ¿verdad? Todo ese esfuerzo, que no sea en vano, Que no sean que se palabras. escuchen esas voces. Y sobre todo que América Latina no se deje, que el sur global no se deje seguir explotando por estas empresas, que se acabe con ese ciclo, ¿no? Eso ya no le funciona a la humanidad, ya no puede ser. No somos objetos, ¿verdad? La vida no se da, eh, 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 no sé, no se da tan fácilmente. El que nosotros existamos en este planeta, pues no fue sencillo, no fue fácil. Pero en fin, te agradecemos mucho, Miguel Ángel, el reporte y te esperamos la próxima semana eh, para saber qué está pasando rumbo a esas COP que tanto nos preocupan, pues a los que estamos preocupados por el medio ambiente. Te lo agradecemos mucho, te doy las gracias a nombre de mis compañeros del movimiento Laudato Si y a nombre del auditorio de Plataforma Radio Digital y del staff que nos permite este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio y a todo el equipo de producción y de Laudato Si. Buenas noches.